Estimados alumnos, nos encontramos para presentar una nueva presentación sobre los tumores hepáticos primarios malignos de origen no hepatocelular. Vamos a hacer un repaso de toda esta patología y vamos a primero colocar en contexto este tipo de tumores. Con esta presentación, nuestros objetivos son los detallados. Cuando nos referimos a tumores hepáticos, tenemos que decir que hay tumores primarios, que son aquellos que se originan en los tejidos propios del hígado, y tenemos tumores secundarios o metastásicos, que son aquellos que siembran el hígado viniendo de otros sitios del organismo, donde se encuentran los tumores primitivos. Dentro de los primarios, o sea, los del hígado, podemos tener tumores benignos, que pueden ser sólidos o quísticos, tenemos tumores malignos, que pueden ser de origen hepatocelular o de origen no hepatocelular. Nosotros en este caso nos vamos a referir a los tumores primarios, o sea, de los tejidos del hígado, aquellos que son malignos, y en esta presentación a los que son de origen no hepatocelular. Repitiendo un poco la diapositiva anterior, vamos a decir que nos referiremos en esta presentación a aquellos primitivos, no hepatocelulares y malignos, por supuesto, dentro de los cuales tenemos el colangiocarcinoma, el cistoadenocarcinoma, el hemangioma endotelioide epitelioide, el angiosarcoma y el sarcoma hepático diferenciado. En este cuadro se destacan los tumores malignos no hepatocelulares, donde vamos a tener de origen epitelial, vamos a tener de origen no epitelial y finalmente distintos tipos de tumores que no obedecen a esta otra clasificación. Nosotros no vamos a tratar todos estos tumores, sino vamos a referirnos a aquellos que, aún siendo raros, son más frecuentes sobre otros que son aún más raros. El primero que vamos a ver es el colangiocarcinoma. De sus tres variedades, nosotros nos referiremos al colangiocarcinoma intrahepático. Tenemos que decir que se origina en el epitelio de los ductos biliares, en este caso del árbol biliar intrahepático, que es raro, es el 20% de los tumores primarios hepáticos y que tiene una clara distribución geográfica, probablemente vinculado a factores dietéticos o infestaciones como con el Clonorchis siniensis o el Opistorchis viverini, que se hallan íntimamente vinculados al desarrollo de estos tumores. En cuanto a su localización dentro del hígado y el árbol biliar, tenemos que decir que 40-50% son intrahepáticos, que son los que a nosotros nos interesan. Un 10% se encuentran en el medio, produciéndose en la confluencia de los dos conductos biliares, hepático derecho e izquierdo. Son un poco extrahepáticos y son un poco intrahepáticos y se conocen como tumor de Klatskin o tumor iliar. Y otro 40% nacen entre el hilio hepático y la ampolla de Vater, que son los que dan el famoso síndrome coledosiano en estos casos, que son todas patologías que van asociadas a una enorme morbimortalidad. Aquí se lo asocia a carcinógenos ambientales de todo tipo, infestaciones y presencia de virus, como los virus de la hepatitis. También se muestran acá cuáles son las alteraciones genéticas y que se encuentra muy asociado a colangitis esclerosante primaria. Este tumor va asociado
a distintos factores de riesgo, que los podemos dividir en enfermedades inflamatorias crónicas, biliares y no biliares, o malformaciones biliares con trastornos en el desarrollo y metabólicos, y en otros tipos de situaciones donde participan medicamentos, diabetes, obesidad, etc. En esta colangiografía podemos ver la dilatación de la vía biliar intrahepática. Esto es el colédoco y aquí tenemos la vía biliar intrahepática formando dilataciones saculares en la rara enfermedad de Caroli. Es una enfermedad congénita que aumenta por estas dilataciones y el éstasis biliar y las colangitis que se producen en su evolución 100 veces la probabilidad de desarrollar un colangiocarcinoma en relación a la población general. El cuadro clínico también es variable y depende mucho de la localización anatómica de este tumor. La clínica al inicio es muy poco sintomática, pero depende fundamentalmente de la localización anatómica del tumor. Cuando está en el Carrefour o está extrahepática, se manifiesta básicamente por ictericia obstructiva. Cuando es intrahepática, da un síndrome coledociano frustro que está caracterizado por la no elevación de la bilirrubina, porque tiene el hígado remanente o que no está obstruido, tiene la posibilidad de eliminarla prácticamente hasta la normalidad, mientras que hay una elevación muy importante de la fosfatasa alcalina que produce este hígado que se encuentra sin drenaje. En cuanto al laboratorio, tenemos también la existencia de marcadores tumorales, CA125, antígeno carcinoma embrionario y CA19-9 principalmente, que nos están indicando de la presencia de un tumor. Se diagnostica generalmente por ecografía, por lo menos es la forma en que se halla. Es importante que la CEPRE a través de la papila logra obtener citología y además si se puede superar la obstrucción, coloca stent. Y finalmente la biopsia con inmunohistoquímica y detección de marcadores biológicos en los tejidos extraídos al paciente son los que nos van a dar el diagnóstico definitivo. Vemos la radiografía de la realización de una CEPRE, donde se ve el fibroscopio que entra hasta la papila. Aquí se rellena con sustancia de contraste el colédoco y los dos hepáticos. El hepático izquierdo se encuentra amputado por la presencia de un colangiocarcinoma. Lo que nosotros tenemos que saber es que esta CEPRE permite no solo la colocación de stent para evitar las infecciones al drenar las porciones de la vía biliar que se encuentran obstruidas, sino que también permite hacer un cepillado de esta vía biliar obteniendo una citología que de ser positiva nos confirmará la presencia de una neoplasia. Si es negativa la citología no nos permite descartar ningún elemento. Por la modalidad de crecimiento en el colangiocarcinoma es bastante difícil realizar la estadificación preoperatoria y vamos a tener que someter al paciente a cirugía para saber con exactitud la extensión de la enfermedad. En este cuadro tenemos una aproximación a lo que es la estadificación TNM con los datos y variables aplicadas al colangiocarcinoma, pero como ya dije, la estadificación precisa preoperatoria no es sencilla. Esta diapo se refiere más al diagnóstico diferencial con orientación hacia la histología. La primera diferencia es el adenocarcinoma metastático, que tiene una evolución similar a la que le sumamos el primitivo al colangiocarcinoma,
Pero lo más importante es con patologías benignas que, como ya dije, tienen un pronóstico y un tratamiento completamente diferente, como pueden ser el hemangioendotelioma epitelioide, adenoma de los conductos biliares, etcétera, etcétera, que todas estas patologías requieren otro tipo de tratamiento. Vamos a insertar en esta presentación de colangiocarcinoma, lo que no hacemos con frecuencia, un caso clínico. Se trata de un paciente de 68 años con 2 meses con que ha empezado con prurito y coloración amarillenta de la piel. No tiene otros antecedentes de importancia. Nosotros podemos ver la ictericia y lesiones de rascado y evidentemente donde está el rascado alguna sufusión hemorrágica que nos puede estar indicando alteraciones en la coagulación. Vemos aquí la elevación de la bilirrubina directa y la elevación de la fosfatasa alcalina, muy importante, y leve elevación de las transaminasas. Todo esto configura un patrón obstructivo que va a coincidir con los diagnósticos por imágenes. La ecografía nos habla de una gran dilatación de la vía biliar intrahepática con una masa a nivel del Carrefour y nos dice que el colédoco y el resto de la vía biliar distal está dentro de valores normales. Vemos la tomografía computada de un caso personal donde vemos en el hígado la gran dilatación de la vía biliar intrahepática con una masa que está a nivel de la convergencia o Carrefour, que es lo mismo, de que hace amputar a los dos hepáticos. No podemos decir claramente si esta masa es intrahepática o es extrahepática, sino que está allí montada a nivel de los dos subsectores y produce un síndrome coledociano con un deterioro muy rápido de la salud del paciente. Aquí vemos otro corte de la resonancia magnética, donde podemos ver gran dilatación de la vía intrahepática con vía extrahepática de calibre normal, este es el colédoco, y tenemos aquí que hay algún proceso que está amputando la vía biliar. Vemos en esta zona un tumor que ingresa también al hígado, así que en parte es extrahepático y en parte es intrahepático. Aquí vemos el hígado que ha ocasionado un síndrome coledociano a nuestro paciente y va a tener que ser resuelto de una manera u otra. Todo esto es el tumor, pero también que ingresa en el hígado y amputa a los dos hepáticos. Aquí ya se ha resecado el tumor, o sea, esto es el lecho tumoral. Nosotros aquí vemos el hígado, acá vemos lo que sería el hilio hepático con una porción de hígado resecada alrededor del tumor. También se ha realizado el vaciamiento del epiplón menor y se han separado o han debido separarse los dos hepáticos que se van a unir, se van a suturar entre sí para tener una boca única más grande y aquí es donde se va a llevar un asa intestinal para poder mantener el flujo de bilis hacia el intestino. Aquí se muestra dónde se realizó la resección del tumor y que nos han quedado los dos hepáticos separados, así mismo como el colédoco distal. La diapositiva siguiente, la imagen siguiente muestra cómo los dos hepáticos unidos son suturados a un asa intestinal seca que se ha formado de la siguiente forma. Acá está el orificio por donde va a pasar la bilis desde el hígado. Esta es el asa que se ha llevado arriba al hígado y aquí está la unión con la otra asa que viene desde el duodeno y que nos permite que haya un pasaje de la comida hacia distal. Aquí vemos el asa que se va a llevar a los dos hepáticos con su orificio. Esto se va
a deslizar sobre estos puntos y se va a meter prácticamente en el interior del hígado para permitir que la bilis pase a esta asa y posteriormente al tubo digestivo. Aquí vimos ya la elevación del asa hacia los dos hepáticos y debemos decir que el paciente evolucionó bien, que durante 9 meses estuvo sin ningún síntoma de su enfermedad de base, pero que al cabo de los 9 meses se produjo una obstrucción de esta hepático-yeyuno-anastomosis, que no sabemos si fue por motivos de recidiva tumoral o porque se estrechó esta boca. Fueron colocadas por vía transcutánea dos stents expandibles, con lo que el paciente evolucionó bien alrededor del 3 meses, en que realizó una colangitis con un shock séptico que terminó con su vida. Vemos distintas alternativas del tratamiento quirúrgico. Tenemos primero un tratamiento con intención curativa, donde la supervivencia no es muy halagüeña, media de 24 meses. Cuando el tumor es solitario e intrahepático se pueden realizar segmentectomías o lobectomías con sobrevidas de 22 a 60% a los 5 años. Cuando el tumor es ciliar, que vimos en nuestro caso clínico, la resección del conducto hepático, todas las demás cosas que ustedes ven que dice acá, y con la hepático-yeyuno-anastomosis que yo les mostré. En algunos casos, si el tumor no está extendido a otro lado y se mantiene en el ilio, lo que nosotros podemos hacer es la resección hepática completa y un trasplante. En cuanto al tumor, al colangiocarcinoma distal, que no es tema nuestro en este momento, se realiza una duodenopancreatectomía. En resumen, los cirujanos dividimos al colangiocarcinoma en tumores de tipo resecable y no resecable. En los no resecables vamos a tener que recurrir o bien al trasplante hepático o la utilización de métodos paliativos para mejorar la sobrevida del paciente. Si durante la cirugía encontramos que la posibilidad de resección no existe, realizamos una anastomosis biliodigestiva, que es la que ustedes vieron más o menos en detalle anteriormente, y podemos colocar también stents intrahepáticos. Si el tumor es ciliar e irresecable, podemos hacer un drenaje biliar endoscópico o transcutáneo con dos endoprótesis metálicas autoexpandibles y con esto drenar el hígado e impedir la formación de colangitis o la presentación de colangitis que muchas veces liquidan al paciente, como en nuestro caso. Finalmente, la utilización de quimioterapia como terapia paliativa, donde hay muy escasa respuesta. Estas son las principales maniobras quirúrgicas. ¿Qué podemos decir del manejo del CCA? Que el pronóstico sigue siendo muy sombrío, que hay avances en el diagnóstico por imágenes, lo que permite definir muy claramente la anatomía del tumor y su relación con las estructuras que hay que conservar. Y finalmente que hay avances en las técnicas quirúrgicas resectivas que favorecen poder eliminar este tumor cuando se encuentra en etapas iniciales. Presentaremos ahora otro tumor primitivo hepático no hepatocelular, que es el cistoadenocarcinoma hepatobiliar. Bueno, la buena noticia es que este tumor, el cistoadenocarcinoma hepatobiliar, es un tumor de crecimiento lento y de alguna manera menos agresivo que los otros tumores que hemos visto hasta la fecha. Su origen está en las células hepáticas, que son restos ectópicos de conductos biliares embrionarios o en glándulas peribiliares. Lo importante es que se produce isquemia en este tipo de tumor
presencia de carcinógeno o secundario, lo que es más probable, a la transformación maligna de un cistoadenoma preexistente, con el que habrá que hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a la clínica, se resume en esta diapositiva, pero no hay ningún elemento destacable. Aquí vemos una tomografía con la presencia de un tumor quístico de gran tamaño que prácticamente ocupa todo el lóbulo derecho, que es un cistoadenocarcinoma. Vemos piezas de resecciones más limitadas de este tipo de tumor. Lo que podemos decir es que la cirugía eventualmente puede repetirse ante la reaparición de estos quistes. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con varias patologías quísticas benignas en el hígado. La biopsia con inmunohistoquímica, si cae en el tejido neoplásico maligno, lo va a identificar, pero muchas veces puede ser que entre en sectores del quiste que no están malignizados, por lo tanto, tiene valor en tanto y en cuanto la biopsia sea positiva para cáncer. En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica completa es lo ideal, ya que evita las recurrencias y el pronóstico, a diferencia de otros tumores, en este caso es excelente, con una supervivencia a 5 años del 65 al 70%. Hablaremos ahora de otro tumor hepático primitivo maligno no hepatocelular, que es el hemangioendotelioma epitelioide. Este es un tumor vascular de malignidad intermedia con etiología vinculada a muchos factores que afectan a otros tumores, pero lo que hay que decir es que no hay una enfermedad hepática crónica ni cirrosis subyacente. También presenta alteraciones moleculares que están aquí descritas. Un hallazgo incidental. En cuanto al diagnóstico, la clínica es sin característica. En cuanto al laboratorio, también puede haber signos de afectación hepática. Y en la resonancia magnética aparece el signo del anillo y signo de la paleta, que si bien no son patognomónicos, orientan hacia este tipo de tumor. La biopsia se encuentra una lesión quística mucinosa con una inmunohistoquímica que nos permite definir si es patología benigna o maligna. En cuanto al diagnóstico diferencial, acá tenemos los principales que deben realizarse con este tipo de... Bueno, aquí vemos las presencias de este tumor, en este caso múltiple y afectando a los dos lóbulos hepáticos, y habrá que hacer el diagnóstico diferencial con metástasis y con otro tipo de manifestaciones neoplásicas. Aquí vemos piezas de resección que nos hacen acordar a otro tipo de tumores, pero que acepta cuando los tumores son pequeños y no demasiada cantidad, las resecciones localizadas. Solamente en el 10% de los pacientes el tumor está localizado y acepta una resección quirúrgica total o un trasplante hepático eventualmente. En el 90% de los casos es multifocal, bilobar y entre 27 y 45 tienen metástasis a distancia en hueso y pulmón. Nos referiremos ahora al angiosarcoma, que es una de las posibilidades más malignas que puede tener el tejido hepático propio. Es un sarcoma que se origina en las células endoteliales del hígado. Tenemos que decir que es altamente agresivo, aunque es relativamente raro. En cuanto a su etiología es desconocida, pero ha sido vinculado a distintas sustancias químicas que podrían de alguna manera incentivar su desarrollo. Tiene mutaciones genéticas importantes. Su clínica en general es inespecífica y suele ser detectado en etapas avanzadas, dada la gran velocidad de evolución que posee.
En cuanto al diagnóstico diferencial, se plantea con otros sarcomas, ya sea metastásicos, probablemente metastásicos, y el método de diferenciación entre los mismos, aunque no tiene una gran relevancia en el tratamiento o en la evolución, es la identificación a través del método de inmunohistoquímica por la biopsia, por supuesto. Observamos la radiografía de un angiosarcoma que no tiene ninguna característica absolutamente patognomónica, pero vemos un gran tumor de bordes muy irregulares y que se extiende por superficies hepáticas bastante grandes. En cuanto al tratamiento, si es resecable, se puede utilizar un tratamiento quirúrgico al cual se asocia radioterapia. La quimioterapia no se saben muy bien los efectos y se aplica también inmunoterapia y medicación antidiana. Lo que nosotros sabemos es que en menos de 12 meses la mayoría de los pacientes mueren por falla hepática y sangrado masivo abdominal. El trasplante que se ha realizado en los casos que se ha podido ha tenido malos resultados. Vemos una pieza quirúrgica de un angiosarcoma donde vemos dilataciones vasculares. Y para ir finalizando, nombraremos solamente el sarcoma indiferenciado con origen en las células mesenquimáticas del hígado, que es igual a cualquier otro angiosarcoma originado en otro lugar. Bueno, para referirnos a algunas conclusiones que engloben a todos los tumores hepáticos malignos del hígado, primitivos, hepatocelulares o primitivos no hepatocelulares, podemos decir en general que son neoplasias agresivas, algunos muy acompañados de enfermedad hepática crónica subyacente. O sea que nos encontramos con dos enfermedades, la de la enfermedad crónica más la presencia de un cáncer, que son muy heterogéneos desde el punto de vista morfológico, fenotípico y molecular, y que dificulta esto el tratamiento efectivo. Tienen clínica y laboratorio inespecíficos, ya que no se manifiestan por datos especiales. La resección quirúrgica completa o el trasplante hepático es una alternativa potencialmente curativa en estados iniciales. Por eso hay que tratar de realizar los diagnósticos lo más temprano posible, como muchas otras patologías. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta estamos a disposición.